Este webinar del Instituto de Seguridad y Cultura, a raíz del atentado yihadista de Algeciras de hace un par de días que acabó con la vida de una persona, queríamos analizar la amenaza terrorista y la amenaza yihadista que puede o que podría sufrir España en la situación actual de este tipo de terrorismo, y sobre todo para arrojar luz tenemos con nosotros a Manuel Torres Soriano, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, aunque también dirige un diploma de especialización de análisis de terrorismo yihadista, insurgencias y movimientos radicales en esta misma universidad, y entre otras cosas es miembro del Grupo de Estudios de Seguridad Internacional, autor de varios libros sobre terrorismo yihadista, como por ejemplo El eco del terror, y miembro del Consejo Académico de este Instituto, el Instituto de Seguridad y Cultura. Bienvenido, Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Pues muchas gracias, Pilar. Es un placer. Para empezar... Y agradecido al Instituto por la oportunidad de analizar con un poquito de detenimiento pues todos estos temas que realmente me interesan particularmente, y yo creo que ahora lamentablemente están de plena actualidad. Sí, por eso queríamos empezar conociendo un poco las características de los atentados yihadistas, porque este último atentado, el de Algeciras, se investiga como un supuesto atentado yihadista, pero ¿qué características tiene que tener un atentado para ser catalogado como tal? Pues cuando llega el momento de catalogar una acción violenta como atentado yihadista o no, lo primero que hay que tener en cuenta es que la forma no es lo determinante. Es decir, los objetivos, las armas que se emplean, la organización, las personas que se involucran, todo eso son indicios, ¿no?, que apuntan a lo que realmente es nuclear en este caso, que son las motivaciones. Y al final lo que convierte en yihadismo un acto violento es precisamente la causa por la cual se lleva a cabo. Y lo que se nos plantea es precisamente ir a la interioridad de la persona o las personas que participan en estos actos, y eso es bastante más complejo que analizar esos aspectos visibles, ¿no?, del armamento, de los objetivos, etcétera, que, como digo, son indicios y pueden ser útiles para empezar a adentrarnos en las motivaciones profundas de la persona, ¿no? Y esto también en ocasiones plantea pues ciertas ambigüedades e incluso hace especialmente complejo determinar la naturaleza yihadista o no de un acto violento. Y hay numerosos ejemplos de actos violentos que incluso se han cobrado la vida de personas, que a día de hoy todavía sigue siendo una cuestión debatida si se puede catalogar como yihadista o la causa que la motiva es otro tipo de razones. ¿Y existen algún tipo de estructuras jerárquicas detrás de estos actos que se puedan ver o que se puedan localizar? El terrorismo yihadista se manifiesta actualmente, y también lo ha hecho en el pasado en Occidente, pues de una forma muy diversa. Y hay violencia yihadista que es obra de organizaciones perfectamente estructuradas, con individuos que están integrados en una cadena de mando, que siguen directrices y lo hacen con una visión estratégica. Y hay otros casos donde las personas se autorradicalizan, deciden asumir por iniciativa propia un complot terrorista, y en ocasiones hay también violencia yihadista que tiene ese perfil impulsivo, ¿no? Es decir, ni siquiera forma parte de una planificación individual, sino son estallidos violentos que por supuesto se justifican en términos yihadistas, y todo eso se da de manera simultánea. Así se dio incluso en la época de mayor efervescencia de grupos como Estado Islámico, que tenían una enorme iniciativa a la hora de proyectar ese tipo de violencia, pero en paralelo también había estos actos de terrorismo individual y espontáneo. Y en el momento presente, esta última categoría pues parece que es la que tiene una mayor visibilidad e impacto en nuestras sociedades, ya que las organizaciones formales pues están muy debilitadas, tanto Estado Islámico como Al-Qaeda, y han perdido parte de su capacidad de operar y proyectar violencia en nuestras sociedades. Por eso estos episodios violentos pues donde se utilizan en fin, armas de fácil acceso o incluso
otro tipo de recursos como pueden ser atropellamientos, etcétera, pues es la manifestación principal de la violencia yihadista en el momento presente, lo cual no significa que esto no pueda cambiar en los próximos años. Bien, déjeme, por favor, hacer un inciso que Sí. anteriormente no lo he dicho, pero a todos los presentes os invito a dejar vuestras preguntas y al final haremos un pequeño turno de preguntas cuando nos las dejéis por el chat. Siguiendo con lo que estamos comentando de las causas y las motivaciones personales de este tipo de atentados, me gustaría preguntarle cuál es el móvil de este tipo de terroristas, porque sabemos que son motivaciones personales, pero ¿tienen algo en común? Muy bien. Bueno, pues en cuanto a las motivaciones, realmente, como comentaba anteriormente, cuando esta violencia se proyecta como parte de la militancia en una organización, pues suele tener un sentido más estratégico, es decir, se seleccionan objetivos, se selecciona un momento, se selecciona la forma de ejecutarlo pensando en los efectos que va a generar en esa sociedad y cómo eso contribuye a esa lucha global que el yihadismo entiende que está llevando a cabo contra sus enemigos. Sin embargo, cuando estos episodios de violencia aislada, ¿no?, protagonizados por individuos que no están conectados con organizaciones o redes, en ocasiones es más difícil entender la utilidad, ¿no?, realmente cómo contribuye eso a los objetivos que supuestamente están persiguiendo. Y aquí el problema, ¿no?, o la causa principal está en que es una violencia que en sí mismo es un fin. Es decir, no necesariamente se contempla siempre como el medio para conseguir un fin, sino que el ataque contra lo que se consideran son enemigos es percibido por estas personas como un deber, es decir, como algo que hay que hacer con independencia de que esto contribuya más o menos a avanzar el campo del Islam, tal como ellos se contemplan, ¿no?, como defensores de una religión que está siendo atacada y cuyos miembros necesitan ser protegidos. A ello además se suma la cuestión del martirio, ¿no?, que es contemplado como la principal meta a la cual puede aspirar un musulmán, una forma privilegiada de llegar al cielo y por lo tanto morir matando en sí mismo ya es algo que tiene un valor intrínseco, ¿no?, con independencia de que esto contribuya más o menos a debilitar el enemigo. Y por lo tanto todo eso es lo que une a esta violencia yihadista. Una violencia que en sí mismo se considera un fin y que también, proyectado de una manera estratégica, pues puede ser una contribución a un objetivo que pretende generar efectos en la propia realidad. Y por qué, hablando también de la contribución a su lucha que comentabas, ¿por qué Europa es el enemigo? ¿Por qué es más frecuente en esta región? Bueno, realmente si lo vemos desde una perspectiva global, el terrorismo yihadista donde tiene una mayor incidencia no es en Europa, son en los países de mayoría musulmana. Es decir, ha sido en África, ha sido en Oriente Medio, es en Asia, es decir, es donde se contabiliza el mayor número de víctimas mortales producidas por el terrorismo yihadista y así sucede a día de hoy. Es decir, incluso en el momento actual, los atentados más letales y allí donde las personas están más sometidas a esta amenaza no es en Europa. Lo que sucede es que dentro del ámbito occidental, Europa sí que es un espacio principal de ese activismo violento, pues por la propia composición demográfica de nuestras sociedades, ¿no?, donde al final el destinatario objetivo de esta ideología radical y donde hay más posibilidad de reclutar y movilizar a estos sujetos, pues es entre la población musulmana, ¿no? Y en este caso, pues Europa tiene un componente de población musulmana mucho más elevado que el continente americano, por ejemplo, ¿no? Y es por eso por lo que nuestra percepción es que esto golpea de una manera mucho más intensa a los europeos que a otros espacios geográficos. ¿Y hay ciertas edades o hay alguna edad característica de estos perfiles de personas que cometen este tipo de atentados o para ser captados o para ser capaces de hacer estos actos? Pues la realidad es que no hay un único perfil, es decir, yo creo que sería muy tentador o incluso muy útil desde una perspectiva de la prevención y de la lucha contra este fenómeno, pues tener ubicado un retrato robot, ¿no?, de cuál es
las personas que deben preocuparte, ¿no?, a la hora de combatir esta amenaza, pero al final hay tantos radicalizados como individuos, es decir, cada uno tiene su propia trayectoria particular, sus causas específicas que en ocasiones no se repiten en otras. Encontramos elementos de conformación, sin formación, integrados socialmente, marginales, jóvenes, mayores. Es decir, al final a lo que estamos apuntando es a algo tan difícil de sistematizar como la psicología de cada persona, ¿no? Y cada perfil es único e irrepetible. No obstante, si tuviésemos que simplificar los datos, ¿no?, y tratar de buscar alguna categoría que se repite más que otra, pues al final es una radicalización que afecta principalmente a hombres, aunque las mujeres cada vez están más presentes en este activismo. Normalmente suelen ser jóvenes, lo cual tampoco es extraño si tenemos en cuenta la historia general del terrorismo. Pues el terrorismo como activismo violento, pues al final resulta mucho más atractivo para personas que por edad pues tienen una mayor receptividad a la violencia, al aventurismo, o tienen menos lazos o vínculos sociales, familiares, lo cual les hace más fácil dar el salto a ese activismo que en ocasiones te lleva a la muerte o a la cárcel. Y en el caso del yihadismo, pues también suele repetirse ese perfil, ¿no?, de sobre todo varones, generalmente jóvenes. Pero a partir de ahí poco más. Es decir, encontramos tantas diversidades que resulta muy difícil intentar concretar algo más. Y podemos ver en la prensa, en los medios de comunicación, que se habla del fenómeno de los lobos solitarios. ¿Es correcto hablar de lobo solitario en este tipo de atentados? Bueno, pues este es un término que se está utilizando ahora mucho y en el pasado también de manera recurrente, que incluso cuando he atendido a un medio de comunicación estos días, pues también me lo plantea y repito lo mismo que he dicho en estos casos. Es un término que no me gusta en absoluto, porque lobo solitario, yo entiendo que tiene un enorme atractivo para los medios de comunicación porque tiene esa evocación de fiereza, de peligro, ¿no? Es una metáfora, en fin, que impacta. Pero en sentido estricto, lo que se ha conocido dentro de los estudios sobre terrorismo como lobo solitario es un fenómeno muy excepcional, que se da en muy pocas ocasiones, que son individuos que se autorradicalizan sin ningún tipo de influencia externa. Y cuando decimos ningún tipo de influencia externa, es ninguna, es decir, sin contacto absolutamente con nadie, tanto online como offline, que comparta ese diario, que puede ayudar a reforzarlo, a despertar un cierto interés por los temas que te terminan llevando por esa senda de la violencia. Y por lo tanto, que una persona llegue a estos planteamientos extremos sin ningún tipo de interacción es algo realmente insólito que se ha producido. Pero en el caso del yihadismo no es lo habitual, es decir, es que sigue siendo igualmente extraño. Y esto obedece a que en ocasiones se identifica como si fuese algo sinónimo, actor individual con lobo solitario, y no lo es. Es decir, una persona puede protagonizar un atentado sin ningún tipo de apoyo o colaboración con nadie más y sin seguir ningún tipo de directriz, pero esa radicalización es fruto de la socialización en determinado entorno, de una red de amigos, de una serie de familiares con los cuales uno ha interiorizado planteamientos extremistas. Es decir, es muy difícil que esa radicalización se haya producido en total aislamiento, ¿no? Por eso yo creo que las palabras importan y tendríamos que, y espero que este tipo de seminarios contribuyan a ello, pues tratar de desechar ese término lobo solitario para utilizarlo como sinónimo de cuando hay un único atacante, porque no es lo mismo. Es decir, son cosas distintas y en ocasiones eso puede provocar cierta confusión en la opinión pública. Yéndonos ya a nuestro territorio, a España, la mayoría de atentados terroristas que estamos viendo en los últimos años se caracterizan por tener una base ideológica o un componente religioso detrás. ¿Existe algún tipo de satélite ideológico en España que fomente este tipo de acciones terroristas? Bueno, pues el yihadismo evidentemente es un terrorismo con una matriz religiosa, es decir, sus defensores y las personas que están involucradas en este activismo pues se perciben a sí mismos
como verdaderos musulmanes, en oposición a otros que entienden que son hipócritas, que se han alejado de la religión, y su pretensión es que esta violencia contribuye a purificar el campo de los creyentes, a seguir un mandato divino. Ellos entienden que son un instrumento en manos de Dios para llevar a cabo sus designios. Y esto convierte al yihadismo en un problema especialmente complejo, porque se producen muchas capas que, sin estar relacionadas directamente con el terrorismo, pueden ser puertas de entrada a ese activismo violento, ¿no? Aquí, por concretar, hay derivaciones del Islam, como puede ser el salafismo, que, sin ser violento, promueve una serie de planteamientos que facilitan los procesos de radicalización violenta, ¿no? Es decir, pues contemplar todo lo que no es el Islam como influencias pecaminosas, como algo que debe ser rechazado y confrontado, plantear posicionamientos intolerantes contra aquello que percibes como no admisible o pecado, esta autosegregación de las comunidades dentro de, por ejemplo, de sociedades occidentales. Es decir, todo eso no es violento, pero produce que individuos que ya han asumido previamente el salafismo puedan recorrer con mucha mayor facilidad el camino que va desde el salafismo al salafismo yihadista, que en este caso no solo justifica ideológicamente la violencia, sino que llama e impulsa a sus seguidores a participar en este tipo de actos, ¿no? Por eso yo creo que el llamamiento que habría que realizar es que el terrorismo yihadista y el salafismo son realidades distintas, pero complementarias, y por lo tanto una forma de combatir a una es también incidir en la otra, ¿no? Y yo creo que como sociedades democráticas y que deben defender la libertad y el carácter abierto de nuestras sociedades, pues hay determinados planteamientos que, aunque se intenten enmascarar como prácticas religiosas, no lo son, porque están conculcando pues valores de convivencia básicos, ¿no? Y como tal pues se debe exigir o no se debe permitir determinados comportamientos que confrontan los valores directos de nuestra sociedad. Y en este sentido, ¿cómo podemos detectarlos o cómo podemos diferenciarlos? Bueno, sobre todo es estableciendo una línea muy clara sobre lo que es tolerable y no lo es. Es decir, que por ejemplo, bajo el supuesto amparo de una práctica religiosa, haya familias que, por ejemplo, sacan del sistema escolar a sus hijas porque entienden que ya no deben seguir escolarizadas, pues una vez que, por ejemplo, pues ya empiezan a menstruar y ya deben salir del ámbito público, pues eso evidentemente no solo es algo rechazable, sino que no se debe normalizar bajo ninguna circunstancia. Es decir, pues esa discriminación hacia la mujer con un carácter religioso, pues es un problema por la persona que lo sufre, pero también es un problema si al final es una ideología que se va asentando en la sociedad y que alguien puede sentir la tentación de justificarla bajo esa idea de la pluralidad religiosa, ¿no? Que al final es una expresión que debe ser respetada. Bueno, pues eso no tiene que ver con el Islam mayoritario, la mayoría de los musulmanes lo rechazan y no lo practican, y por lo tanto debemos evitar que aquellos extremistas que hacen este tipo de prácticas y otras más, un poco se amparen en ese manto de la libertad religiosa, pues para tratar de promover lo que no es tolerable. Lo cual, a su vez, llevado al extremo, también tiene esa derivada violenta, ¿no? Que es la del terrorismo yihadista. ¿Y qué puede hacer el Estado para combatir este tipo de terrorismo que con un arma que puede coger en casa puede cometerlo? Bueno, evidentemente estos atentados de escasa o nula sofisticación llevados a cabo con instrumentos fácilmente accesibles son difícilmente anticipables. Es decir, uno de los atentados que llevan a cabo las organizaciones suelen ser mucho más letales, suelen tener un impacto y una capacidad de destrucción mucho mayor, pero al mismo tiempo esa complejidad hace que vayan generando una huella previa de actos preparatorios
que puede ser interceptada en algún momento y eso te permite neutralizar el complot. En este tipo de actos que en ocasiones obedecen a impulsos, es decir, en cuanto a la elección del momento, el objetivo, etcétera, pues eso es difícil ser detectado el propio acto. ¿Qué es lo que sí puede ser anticipado? Bueno, pues todo ese comportamiento previo de una persona que ha ido asumiendo planteamientos radicales, que como consecuencia de ello ya empieza a manifestar expresiones o comportamientos que ya rompen la norma y donde aquí la herramienta más útil que tiene el Estado para hacer frente a esto es la colaboración ciudadana. Es decir, son aquellos entornos inmediatos a esos sujetos radicalizados lo que tienen la capacidad de percibir aquello que intuyen que no es normal y de comunicarlo a las autoridades para que éstas tengan la capacidad ya pues, de poner bajo el foco a estos sujetos de interés, intentar ir más allá de lo visible para saber si estamos ante una amenaza o no. Por tanto, la concienciación de la sociedad, ¿no?, sobre la necesidad de estar alerta sobre este tipo de actitudes y su colaboración fluida y honesta con la autoridad es la clave para esta expresión de terrorismo yihadista, como digo, es difícil de prevenir como acto criminal en sí mismo. Manuel, ¿cómo podemos esperar en un futuro cercano que este tipo de actos se conviertan frecuentes en nuestro país? Bueno, en nuestro país no han sido habituales, a diferencia de lo que, por ejemplo, sí está sucediendo actualmente en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Bélgica, donde este tipo de atentados individuales de carácter indiscriminado, ¿no?, se han venido sucediendo con una cierta reiteración. En este sentido, España era una excepción dentro del conjunto europeo. Y eso, bueno, realmente obedece a muchos factores. Posiblemente el principal haya sido que aquí las fuerzas de seguridad pues tienen un enfoque muy preventivo y actúan siempre con ese carácter anticipatorio cuando han identificado sujetos que por su nivel de radicalización pues son potenciales candidatos a protagonizar este tipo de actos y por lo tanto se ha sacado de la circulación a muchos individuos que tenían esa potencialidad, aunque luego judicialmente resulte bastante complicado armar los casos o imputar determinados delitos que a lo mejor con una investigación más prolongada en el tiempo hubiesen sido más fácilmente demostrables. Pero aquí lo que ha primado siempre es no asumir riesgos, es decir, por tejer de una manera más sólida un caso, no dejar en libertad a una persona que ya se ha identificado como una amenaza, ¿no? Entonces, yo creo que ese enfoque ha sido exitoso en términos de reducir la incidencia de este tipo de atentados, pero no existe la seguridad absoluta. Es decir, es inevitable que dentro de un sistema sólido como puede ser el español, pues haya esas fugas que lamentablemente se convierten en crímenes y en víctimas, ¿no? Y yo creo que hay que concienciar a la sociedad de que ojalá no vuelva a repetirse un ataque como el de Algeciras, pero que puede suceder. Es decir, que no es ninguna anomalía, ni necesariamente tiene que ser fruto del error, ni de la incompetencia, ni de algún fallo que se haya cometido, sino que es imposible, ¿no?, tratar de controlar todo el espectro de la radicalización, porque eso sería incompatible también en una sociedad libre y con ciertos derechos y libertades. Y es algo a lo que tampoco debemos caminar, ¿no? Sacrificar libertad por más seguridad. Comenta el rol preventivo y anticipatorio que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ¿estas tienen algún medio o tienen medios suficientes para coger un rol más combativo? Bueno, esta es una pregunta que casi siempre da el mismo resultado, la apliquemos donde la apliquemos, porque si preguntamos a aquellos que están en primera línea, en CIA, Guardia Civil, en CNI, en Mossos, pues te dirán que no. Es decir, que siempre están un poco con la lengua afuera, si me permiten la expresión, de que están siempre al máximo de sus capacidades, porque realmente es mucho trabajo el que se debe hacer. Sin embargo, objetivamente los recursos que disponen en la actualidad son bastante más numerosos y potentes que los que disponían hace 5 o hace 10 o hace 15 años. Es decir, ha habido un incremento de capacidades
en todo este periodo, lo cual no significa que ya es suficiente, pero es que decía lo de la pregunta que siempre da el mismo resultado, porque si preguntamos a los médicos si tienen suficientes recursos, pues te dirán que no, a los profesores, a los bomberos, es decir, al final siempre se podría hacer muchas más cosas con más capacidades y evidentemente todo tiene un ámbito de mejora. Y aquí lo importante con respecto a la lucha antiterrorista es que si al menos no se mejora en términos de recursos humanos o económicos, lo cual a veces es complejo en un entorno donde hay muchas otras necesidades que cubrir, al menos que no pierdan capacidades. Porque eso es una tentación que en ocasiones surge cuando en las sociedades parece que el terrorismo ya ha dejado de ser un problema, cuando parece que este problema se ha evaporado porque ya no se habla de él, cosa que no nos debe resultar tan extraña. Cuando vemos los informativos, pues bueno, pues hablar de la guerra en Ucrania, por supuesto, pues de la crisis económica, hablábamos de la pandemia y se dejó de hablar del terrorismo. El problema persiste y si no se manifiesta de una manera más agresiva ha sido precisamente porque la lucha antiterrorista no ha bajado nunca la guardia. Es decir, el número de detenciones ha sido continuo y eso produce efectos en la realidad, que es que atentados consumados, por fortuna en España, son la excepción, ¿no? Y yo creo que ese es el enfoque que no debemos perder. Es decir, que a lo mejor si no conseguimos dotar de más recursos, que sería lo deseable, al menos no detraer los que ya existen porque están dando fruto y se manifiestan presente en algo tan difícil de percibir como que no pase nada, que en sí mismo ya es un éxito. Y la última pregunta, antes de ir con el turno de preguntas, ¿cómo calificarías el estado actual de la amenaza yihadista en España? Pues comparativamente es menos intensa que la que existía hace 5 años, es decir, a medida que se han ido degradando las organizaciones formales como Estado Islámico, pues estas han perdido la capacidad de proyectar en Europa y particularmente en nuestro país, pues actos violentos protagonizados o inspirados por ellos. También son organizaciones que como se comunican con menos frecuencia y menos eficacia, pues también han perdido capacidad de movilizar y radicalizar a otros, pero la ideología sigue activa, ¿no? Y prueba de ello es que siguen existiendo individuos que se radicalizan en contacto con materiales que fueron elaborados hace años, en contacto con entornos sociales que siguen alimentando este radicalismo. Y el problema persiste, ¿no? Y aunque estemos en una situación mejor que la que afrontábamos hace unos años, eso no significa que el problema se haya evaporado, ¿no? Y además, lo que no debemos perder de vista es que si tampoco haces nada, el problema termina alimentándose por sí mismo, es decir, y se manifestará de una manera más virulenta, ¿no? Con lo cual, la perspectiva que hay que mantenerla de seguir ejerciendo presión contra esas redes radicales para evitar que estas pues al final ganen un peso o sean capaces de proyectar problemas más graves de los que conseguiríamos si ejercemos presión sobre la misma, ¿no? Por lo tanto, el llamamiento es que, aunque no nos falten problemas, este es uno que no debemos olvidar. Pues si te parece, vamos con el turno de preguntas ahora. La primera cuestión la hace Gabriel Vallarte y pregunta: ¿qué le parece que la cultura musulmana ¿le parece que la cultura musulmana puede convivir con la española en el momento actual? Bueno, no solo es que puede, sino que lo hace. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en España, muchos de los cuales son españoles, como pueda ser yo, pues son personas pues absolutamente normales, que hacen su vida, que tienen las mismas preocupaciones que todos tenemos y que solo aspiran a vivir en libertad y en respeto hacia los demás. Por lo tanto, no estamos haciéndole realmente el juego al yihadismo y a todos estos grupos radicales en el momento en que ellos se consiguen presentar como esa expresión del Islam, es decir, como si ellos fuesen una muestra de cómo son los musulmanes en España, y no lo son, es decir, son una minoría marginal cuyas principales víctimas son los propios musulmanes, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que diferenciar esos términos, sobre todo para no hacer el juego a los violentos.
Javier Sada le agradece la intervención y le pregunta por qué cree que el Islam es una religión que se siente atacada. Bueno, porque ha sido realmente un argumento que han utilizado en ocasiones de manera interesada muchos actores dentro del propio Islam, es decir, desde jefes de gobierno a líderes religiosos, a líderes de opinión. Es decir, en ocasiones el victimismo es una tentación en la que incurren o incurrimos todos porque te elimina alguna de las responsabilidades que tú tendrías que asumir, ¿no? Como protagonista de tu propio futuro. Entonces, pensamos, por ejemplo, en términos de un presidente de un país árabo-musulmán, pobre, corrupto, con muchísimas ineficiencias, que resulta mucho más fácil proyectar hacia el exterior todas esas culpas que asumir la responsabilidad en el estado de tu país, ¿no? Entonces, esto es algo que también de una manera irresponsable en ocasiones se ha fomentado dentro de estas propias sociedades, el victimismo, ¿no? Esta idea de no consigo ser más próspero o más poderoso porque hay otra parte que se encarga de manera activa de evitarlo, ¿no? Y aunque se puede hablar, como digo, de múltiples casuísticas y de cosas que hemos hecho mal desde Occidente, que también tenemos nuestra parte de responsabilidad, nosotros no somos, como digo, los responsables últimos de muchos de los males que aquejan al mundo árabe-musulmán. Hortensia Gómez comenta que le gustaría que comentaras las condiciones sociológicas de este fenómeno. Es verdad que es un tema muy complejo, a ver si somos capaces de decirlo así en pocas palabras. Lo que pasa es que no entiendo muy bien a qué se refiere con las condiciones sociológicas. Esto, a lo A mejor ver sí, si Hortensia si lo puede aclarar en el chat, así sí, a afinamos ver un si poco puede más la aclararlo en el respuesta. Y si chat. hay alguna otra pregunta. Mientras pasamos a la siguiente y a ver si puede aclararlo Hortensia. Patricia Pazos le pregunta hacia dónde tenderá en Europa la radicalización de menores que pasa un alto porcentaje de su día online. Bueno, pues realmente los menores son uno de los colectivos que se han visto más afectados por esta ideología radical, precisamente porque aquellas generaciones que han nacido en Europa procedentes de otros países, ¿no? Y donde sus padres llegaron a lo mejor como inmigrantes económicos a Europa, o incluso son tercera generación, etcétera, son los que manifiestan unos mayores problemas de carácter identitario, es decir, de dificultades a la hora de responder quién soy yo, cuál es mi papel en la sociedad, qué papel ejerce la religión en mi vida, y precisamente todas esas dudas son explotadas por estos grupos pues, para plantearle un relato que es maniqueo y que describe el mundo en blanco y negro, nosotros en ellos, el enemigo, quién son tu familia, y que para algunos de estos menores resulta muy tentador, ¿no? Y esto requiere, como digo, un esfuerzo adicional para tratar de proteger a ese sector que es vulnerable en fin, por propia madurez, pero también porque parte de la producción propagandística y los esfuerzos por radicalizar apuntan a ese grupo que es mucho más receptivo, ¿no? Entonces, en fin, a los menores es sin duda uno de los campos de batalla de la prevención contra la radicalización violenta. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ayudarnos a entender el fenómeno del terrorismo yihadista en la situación que vive ahora mismo España con el atentado de hace unos días en Algeciras. Muchas gracias, Manuel Torres Soriano, por acompañarnos. Y cortamos para no irnos de tiempo, pero si tenéis más preguntas para Manuel o para el Instituto de Seguridad y Cultura, pueden escribirnosla por la página web o en las distintas redes sociales. Y estad atentos a distintas convocatorias, que a partir de ahora habrá muchas más. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, en especial a ti, Manuel. Pues muchas gracias, Pilar, ha sido un placer y nada, pues encantado de participar en la actividad del instituto y deseando, en fin, que este tipo de actos se repitan, que yo creo que son útiles. Por supuesto, estarás invitado.